buenos días a todos, bienvenidos al webinar nuevamente, a la serie de webinars que estamos desarrollando con Alumina. Muchísimas gracias por asistir, muchas gracias para los que están puntuales ahí, pendientes de nosotros, queriendo conocer un poco más de la información que Alumina tiene para ustedes. Les queremos dar la bienvenida, hemos tenido una convocatoria bastante buena, al igual que en todos los webinars anteriores. Y una muy buena acogida. Nuevamente les quiero contar un poquito las reglas del webinar para que todos la tengan claro. Desde ahora, desde este momento, ustedes pueden escribir sus preguntas. Si tienen alguna duda acerca del tema o acerca de los servicios de Alumina o requieran alguna asesoría técnica, pueden hacerla a través del chat que tienen activo en este momento. Al final de la conversación, de la presentación, vamos a tener un lapso de tiempo para contestar sus preguntas. Así que muy bienvenidos a todos a que hagan sus preguntas. Hoy tenemos un tema súper interesante que vamos a estar hablando con el ingeniero Cristian Roncancio acerca de cómo se aplican los herramientas adecuados a cada proyecto. Esto es más bien, hemos venido hablando recientemente acerca de temas de confort, de mejoras que podemos tener en consumos energéticos, en el confort, en la utilización de los espacios, pero hoy queremos darles unos principios prácticos que ustedes pueden utilizar, que se utilizan desde el momento del diseño hasta la construcción. Vamos a hablar de muchos tips importantes que ustedes van a tener hoy. Antes de empezar, quisiera hablarles un poco de Alumina. Alumina es una empresa que lleva más de 60 años en el mercado. Venimos transformando aluminio por más de 60 años. Originalmente empezamos como una extrusora de aluminio, pero ahora somos una transformadora de aluminio en soluciones para la industria de la construcción, para la industria del mobiliario, de la refrigeración, del transporte, bueno, para todas las industrias que nosotros atendemos. Hoy en día tenemos más de 1000 colaboradores. Tenemos 2 plantas de producción, una en Cali y otra en Medellín, oficinas comerciales en Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, en Quito y también en el sur de la Florida, en Miami. Tenemos a través de estas oficinas comerciales y nuestras plantas de producción, atendemos más de 600 clientes y contamos con más de 1800 aliados entre proveedores y compañeros de la industria. Como ustedes pueden ver en el mapa, tenemos alcance internacional, aún siendo una empresa de carácter nacional. Ahora me voy a presentar. Mi nombre es Gabriel Cubillos, yo soy arquitecto de profesión y vocación y soy el director de la gestión del conocimiento en Alumina. Nos acompañará hoy el ingeniero Cristian Roncancio, quien lleva más de 5 años de experiencia desarrollando proyectos y en Alumina tiene un poco más de un par de años trabajando con nosotros y aprendiendo de nuestros sistemas y poniéndolo en práctica, que es precisamente de lo que nos va a hablar hoy. Cristian, muchísimas gracias por hacer parte de este espacio nuevamente, gracias por el tiempo que sacas y muy bienvenido nuevamente a los webinars, ya nos has acompañado antes, quisiera que nos cuentes un poquito entonces de qué vamos a hablar hoy. Hola Gabriel, hola a todos los asistentes, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por el espacio, por estar acá también atendiendo otra jornada más. El día de hoy vamos a hablar sobre esos tips o esas cosas importantes a tener en cuenta cuando vamos a hacer la especificación de un proyecto. Digamos que mi labor propiamente en Alumina es la de estar especificando. Yo acompaño arquitectos, constructores, diseñadores y digamos que a todos los involucrados en la cadena, apoyándoles en qué es lo correcto para llevar sus proyectos, digamos, con éxito. La forma en cómo lo voy a manejar, digamos que es un tema extenso, quise manejarlo desde la experiencia también que he llevado, digamos que una forma de orden en el que he encontrado que, pues, que he tenido éxito y que hemos llevado las cosas bien. Y para eso diseñé esta agenda. Básicamente hay 5 temas importantes. El primero es la sección de diseño, luego pasamos a una parte de presupuesto, contratación, ejecución y mantenimiento. Lo importante acá realmente es poder mostrarles cómo Alumina puede apoyar en cada una de estas líneas, qué herramientas tenemos para ustedes en cada una de estas líneas y qué hay que tener en cuenta nosotros también al momento de estar allí, de factores a tener en cuenta, digamos, como el viento o en la parte de contratación, la negociación, o bueno, eso lo iré tocando más al detalle. Voy a arrancar entonces con la parte de diseño. Esta, digamos que es la sección más extensa en donde nosotros podemos aportarles a ustedes.
En realidad, digamos que es muy importante que desde diseño involucremos la parte de especificación. A veces cuando queremos sentir un apoyo en la especificación, cuando ya estamos adjudicando, se generan varios inconvenientes y ya vamos a ver cuáles pueden ser. Dentro del diseño hay dos etapas muy grandes, una que es el diseño inicial o conceptual. Esta etapa, digamos que está mucho en manos de propiamente de los arquitectos. Está en manos también cuando se hacen, por ejemplo, concursos de arquitectura, de la reglamentación que hay o del objetivo que hay. Digamos que es a veces poca la entrada que tenemos nosotros como especificadores, pero hay dos puntos que quise tocar acá que son importantes. El primero es las recomendaciones basadas en los casos de éxito. Alumina cuenta con una experiencia muy grande y de muchos años en la especificación de proyectos, en acompañar a sus aliados a desarrollar proyectos, y eso nos ha llevado a tener una buena cantidad de experiencia y poder desde un inicio identificar qué cosas pueden llegar a generar problemas. Así que acá no estamos, digamos, entrando con medidas, no estamos diciendo qué altura tiene este cerramiento o el otro. A veces ni siquiera estamos hablando de qué cerramiento es el que vamos a colocar, sino simplemente estamos diciendo cuidado con esta configuración, o cuidado con este ángulo, cuidado con esta exposición, porque vamos a tener problemas. ¿Listo? La segunda es una muy interesante que también he dado cuenta que es bastante valiosa, y es esa experiencia multidisciplinar que podemos aportar. Mi formación propiamente es como ingeniero mecánico, y estuve trabajando un montón de años en la industria metalmecánica. Y eso me ha permitido también identificar cosas a veces que ni siquiera tienen que ver con la ventanería, pero que podemos recomendar y apoyar en los proyectos y decir, hey, tengamos cuidado o prestemos atención a esta parte porque puede llegar a tener alguna implicación o muy costosa o complicada o de tiempos. Y así me he dado cuenta que mis compañeros, que también hacen parte del área de especificación, y mis compañeros que están en asesoría técnica, también cuentan con una experiencia multidisciplinar que ha permitido nutrir mucho los proyectos. Luego hay una sección de diseño de detalle. Acá es donde más aportamos. Digamos que acá es donde más estamos trabajando junto con los arquitectos y en donde más podemos dar luces. La primera parte es tener en cuenta en este diseño de detalle las condiciones propias del sitio. Acá tenemos la ubicación, requerimientos. Voy a tratar cada uno de estos, digamos puntualmente, que hay que tener en cuenta. Con la ubicación, esto lo había hablado en un webinar pasado sobre la parte de confort, y es saber de qué dispongo, qué tengo a la mano. ¿Tengo buena luz? ¿Tengo buena iluminación? ¿O tengo un flujo de aire considerable que me permite ventilar? ¿O tengo también en aspectos negativos, por ejemplo, tengo demasiada temperatura, entonces necesito renovar mucho el aire? ¿Qué tengo? Con la parte de la ubicación es importantísimo la carga de viento. ¿Por qué? La base o el primer escalón sobre la cual nosotros debemos empezar a especificar es la norma de sismoresistencia, o las normas, digamos, obligatorias en Colombia. En la NSR 10, los requerimientos que hay para los cerramientos, en caso tal, es puntualmente los elementos no estructurales, son dos cosas a grandes rasgos. Hay más, pero son dos cosas a grandes rasgos. El primero es las cargas que debe soportar la ventanería. En este caso son cargas sísmicas o cargas de viento. Entonces, que la ventana soporte esas cargas. Y la segunda cosa importante es un requerimiento de seguridad. Entonces, centrándome en lo primero, la carga de viento es muy importante saber cuál es la carga de viento. Nosotros apoyamos a ese cálculo de carga de viento, nos basamos en el método descrito en el capítulo B de la norma, de cómo hacer el cálculo de las cargas de viento. Calculamos para cada uno de los proyectos la carga de viento, y eso nos permite especificar cuál es el sistema, cuáles son los requerimientos de los perfiles. Digamos que en los sistemas hay varias combinaciones de perfiles, cuáles son los perfiles necesarios, y esta información, digamos que es parte de nuestra asesoría. Adicional, un plus sobre este tema de las cargas de viento, Alumina tiene en su página una calculadora de cargas de viento. Es bastante fácil de utilizar. Estoy seguro que si cualquier arquitecto o constructor entra allí, va a encontrar fácilmente resolver las preguntas que le piden para el cálculo de su carga de viento, y va a conocer una carga de viento muy aproximada a su proyecto. Un requerimiento acústico, este es muy importante. Resulta que si tenemos un proyecto, por ejemplo, en Bogotá, ubicado en la Boyacá,
Es una calle principal muy transitada las 24 horas del día. Seguramente de entrada, lo primero que voy a llegar a decir es que es inviable que coloquemos un vidrio crudo de 5 milímetros, porque las personas que estén en esos apartamentos frente a la Boyacá no van a poder dormir nunca. Así que en la parte del requerimiento acústico también es un impacto grande que empezamos a evaluar. Primero, como gran ítem, el vidrio, ¿listo? A partir del vidrio reducimos considerablemente la entrada de ruido. Para esto también ya nos han apoyado algunos aliados en los webinars pasados. Pero lo importante, digamos, acá iniciamos con el vidrio, continuamos con la perfilería. Por ejemplo, si el ruido, digamos, es un problema también bastante grande, saber que, por ejemplo, un sistema proyectante tiene un mejor desempeño que un sistema corredizo a este tipo de especificación, de requerimiento acústico. El ambiente exigente, este también es bastante interesante porque cuando estamos especificando proyectos que quedan en la costa, básicamente en donde tengo un ambiente salino muy alto, o donde tenga zonas de humedad también alta, si yo llego a colocar una ventana en crudo en la costa, al mes o a los 2 meses ya está manchada. Básicamente porque esa salinidad ataca muy fuerte a los perfiles. Entonces, ante ambientes exigentes, como lo tengo acá expuesto, lo principal es empezar a evaluar el recubrimiento que va a tener la perfilería. ¿Listo? Allí ya empezamos pues a mirar sobre pinturas y anodizados. En los anodizados también se recomienda un anodizado no el que tiene menos micraje o menos espesor de su capa, sino unos que tienen un espesor de capa mayor, digamos que más micras en su acabado. Los factores culturales. Este es interesante porque tuve la oportunidad de estar en Leticia, en el Amazonas, el año pasado, y estando allí me alojé en un hostal digamos, muy categórico de allá, y muy cerca había un hostal que era bastante nuevo, tenía internet, tenía televisión y todo, y la verdad ese hostal mantenía solo. Y lo que me explicaban allá era que la gente vaya a desconectarse, la gente vaya a no querer ver los tonos metálicos de la construcción o los tonos del concreto, los tonos de ladrillo, sino quieren es estar en contacto con la naturaleza. Así que ese factor cultural también es importante tenerlo en cuenta, saber que no en todas partes van a pegar ciertos colores, por llamarlo de alguna forma, o se van a gustar ciertas cosas. Y la accesibilidad es bastante importante también a tener en cuenta acá en dos aspectos. El primero es conocer qué requerimientos necesito respecto a la accesibilidad de las personas, es decir, debo pasar sillas de ruedas, por ejemplo. Entonces, bueno, si tengo acceso de silla de ruedas porque estoy realizando los herramientas de un sitio de prestación de salud, pues debo tener en cuenta que los sillares, por ejemplo, pueden ocasionar el tropezón y la persona no va a tener acceso. Entonces, ¿qué variaciones puedo tener en esas puertas que no sean tal vez correderas o que siendo correderas no me generen ese tropezón? Por dar un ejemplo. Y hay otra accesibilidad muy importante que a veces no se tiene muy en cuenta y es por ubicación de los proyectos resulta a veces complicado hacer llegar el material. Mismo caso de Leticia. Para hacer llegar un material allá tocaba destinar un montón de días de transporte en fluvial por el río para poder llegar hasta allá con el material. Así que es donde empezamos a ver y a darnos cuenta de que no solamente debo involucrar un sistema que funcione muy bien, sino un sistema que también en el futuro, si llega a fallar, pues haya posibilidad de repararlo fácil y que no tenga que ir hasta otro país para buscar un repuesto. Otro capítulo grande que estamos viendo acá son las condiciones de uso. Digamos que la imagen también es bastante clara sobre esto. Es una imagen sobre una guardería y es saber qué uso va a tener la edificación, viviendas, oficinas, escuelas, bueno, en fin. Acá, ¿cómo afecta? Afecta en dos partes grandes. En la normatividad, en el capítulo K4, donde nos exponen los requerimientos de seguridad para los vidrios, por ejemplo, se especifica puntualmente que para escuelas, guarderías, para zonas húmedas como saunas y para sitios donde pueda haber alto impacto, digamos un alto riesgo de impacto, como gimnasios, es obligatorio el uso de vidrio de seguridad. Entonces, de entrada, conociendo el uso de la edificación, yo ya puedo decir
Acá es inviable utilizar vidrio crudo, por ejemplo, ¿listo? Si es una guardería. Otro tema importante respecto al uso es las cargas de viento asociadas a. Resulta que en la normatividad también existe algo que es un factor de importancia. Este factor de importancia, a grandes rasgos, lo que me dice es que hay edificaciones indispensables que en caso de una catástrofe natural, lo que se busca es que esto no se caiga por nada del mundo. La razón es que son los servicios que se dan a la comunidad inmediatos y que ayudan a mitigar los impactos de la catástrofe. Es decir, bomberos, hospitales, redes de comunicación, los edificios que prestan el servicio de servicios vitales para el acueducto, por ejemplo, estos tienen un factor de seguridad más alto. Y la norma lo que nos dice es que esas estructuras requieren factores más altos, es decir, una carga de viento asociada más alta, lo que me hará que especifique un sistema o un cerramiento más robusto que cumpla con esa carga de viento. El riesgo de impacto, como le estaba comentando ahorita, digamos que en un gimnasio también es claro lo que puede llegar a ver y en una guardería aún más. Entonces, conocer que en guarderías, en escuelas también existe un requerimiento de vidrio de seguridad obligatorio por la norma. Y un requisito de seguridad viene asociado más a entender que, pues, que en este país tenemos cierto grado de inseguridad, que es una realidad. Así que lo que debemos también considerar es esto. La puerta que voy a tener, por ejemplo, de mi balcón, es una puerta de fácil acceso. Bueno, entonces recomendemos o especifiquemos de entrada que mi cierre de esa puerta vaya con llave. Y este tipo de cosas también, digamos que darán mejor valor, darán un valor agregado de venta al momento de entregar los proyectos. Existe un requerimiento de sostenibilidad y confort. Digamos que este tema puntualmente de sostenibilidad y confort ya lo hemos trabajado en diferentes webinars, hemos tenido unas conversaciones muy interesantes, pero es entender que acá debemos empezar a relacionarnos con los otros integrantes y con las otras personas que pueden aportarnos acá mucho. Lo mejor, y digamos que mi recomendación en los proyectos especiales, en proyectos, digamos, icónicos, es que siempre se cuente con un equipo multidisciplinar para esto. Existen ingenieros bioclimáticos que tienen un conocimiento muy extenso. En Colombia tenemos varios que tienen un conocimiento muy extenso en esta parte, así que siempre poder contar con su opinión es muy valioso. En la parte acústica también, de hecho ya recibimos una charla de uno de nuestros aliados, el cual también nos comentaba temas que muchos desconocíamos, que eran bastante interesantes en la parte acústica. Así que contar también con la opinión de ellos es importante. El aire acondicionado, bueno, un montón por nombrar algunos más, es muy valioso trabajar de la mano con ellos. No todos necesitamos las mismas cosas, básicamente, y trabajar en equipo nos ayuda a que todos podamos tener el mejor producto y las mejores condiciones para llevar a cabo nuestro objetivo. Las certificaciones verdes. ¿El proyecto va a tener certificaciones verdes? Si es así, entonces darle la claridad al arquitecto que debemos arrancar ya, cuanto antes. Porque el tema de las certificaciones verdes hoy en día en Colombia requiere de tiempo. Es un tema supremamente extenso, pero me voy a centrar en que requiere de tiempo. Necesitamos presentar documentos ante las entidades gubernamentales para poder tener los certificados y así poder acceder a esos beneficios tributarios, y eso requiere bastante tiempo. Así que si tenemos una certificación verde, saber que necesitamos tiempo. Y lo otro importante es conocer que debemos nosotros como proveedores, el instalador y los otros integrantes de la cadena, debemos empezar a prever los documentos y la información necesaria para este tipo de certificaciones. ¿Listo? Vemos que un tema que se maneja mucho en las certificaciones verdes es el manejo de la información. Así que trabajamos fuerte para tener esta información a la mano. Y tengo un ítem que se llama consecuencias de la ubicación y va relacionado a lo que está en la parte de arriba, que habla sobre, la foto misma lo dice, si tengo un ambiente muy frío, bueno, ¿qué condiciones debo prever para poder dar confort al interior de la edificación? ¿Listo? Entonces, lo que hemos hablado antes, mantener temperaturas de confort, llegar a un espacio ventilado, ahorita con el tema de la salud que está tan
está recientemente atacado, entonces esto es algo que debemos de tener en cuenta. El presupuesto, y este es uno de los ítems más gruesos y de donde más podemos hablar. Básicamente, saber que existe una proyección de compra, ejecución y operación, y esto es importante, porque no necesariamente, de hecho me he dado cuenta que en casi todos los casos, tener ese herramienta más económico de compra al inicio no me va a garantizar que el proyecto va a salir más económico. Resulta que siempre a un producto van añadidos unos valores de postventas. Lo que pasa es que muchas veces en las construcciones ese valor de la postventa entra por otro camino a ser calculado, así que no se carga directamente a la ventanería. Si nosotros pudiésemos cargar el valor de las postventas directamente a la ventanería, nos daríamos cuenta que es más económico desde un principio adquirir un sistema con mejores prestaciones y después evitar postventas. Así que por eso hablo de ejecución y de operación. ¿Listo? Tener en cuenta el valor propio del proyecto. Acá en esta parte del presupuesto estoy hablando del presupuesto aledaño al diseño, es decir, que cuando el arquitecto me dice tengo pensado una puerta plegable, yo poder decirle tengamos en cuenta que esta puerta plegable puede tener un costo alto e ir ajustando en el camino. ¿Listo? Tiempos de ejecución, optimización de materiales. Este es muy importante, la optimización de materiales. Una pregunta muy común en los procesos de especificaciones, ¿qué medidas son óptimas para que mi ventana sea más económica? Si tuviera que elegir un ítem sobre el cual yo irme con la modulación de ese ítem, personalmente elegiría el vidrio. ¿Por qué? Resulta que el vidrio tiene unas medidas estándar, digamos que depende de las referencias del vidrio, del proveedor, un montón de cosas, pero existen unas medidas estándar de la lámina de vidrio grande. La perfilería, por el contrario, y con la lúmina tenemos ese gran beneficio, y esto va junto con los tiempos de ejecución, y es que cuando logramos prever muy bien el tema del material, cuando logramos prever muy bien que existe este proyecto y vamos a empezar a trabajar y necesitaremos esta cantidad de material, y ojalá poder que nuestro aliado adquiera el material con tiempo para la obra, Alumina tiene la capacidad de destruir a medidas específicas. Es decir, no necesariamente tiene que ser los 6 metros. Si resulta que para el proyecto mi medida ideal es de 5,20 porque así no tengo mucho desperdicio, Alumina está en la capacidad de hacerlo. Pero para eso se requiere tiempo, porque son productos únicos y que requieren, digamos, pasar por un periodo de fabricación más largo. Así que el tema de la perfilería es un poco más manejable. Con una buena proyección de proyecto se puede manejar este tipo de desperdicio. En cambio, en el vidrio es un poco más difícil. Así que la modulación, digamos que recomiendo siempre verla desde el punto de vista del vidrio. Tenemos el tipo de cliente del entorno. Esto también va muy ligado al presupuesto y es conocer qué estrato voy a tener, ¿sí? ¿Qué diseño en general voy a tener? Los diseños donde se ubican, digamos, en estratos más elevados o en casas de retiros, pues por lo general yo quiero ventanas grandes. Así que, empezando por esta parte, necesito ver qué tipo de cliente y el entorno donde voy a estar ubicado para referenciar también la perfilería adecuada para el proyecto. Y la viabilidad técnica. Este es un apartado también bastante interesante y delicado. Existen productos estándar modificados y productos especiales. Los productos estándar son aquellos que ya son de línea, por llamarlo así. ¿Sí? Son los diseños que encontramos en las fichas técnicas ya desarrollados, son las ventanas típicas, esta ventana de 2 cuerpos, por ejemplo, en la corrediza. Estos son productos estándar. De allí se verían unos productos estándar modificados. Yo me atrevería a decir que el 90% de los proyectos en Colombia se mezclan entre productos estándar y productos estándar modificados, porque siempre vamos a necesitar incluir persianas en donde no lo teníamos previsto, o hacer medidas con fijos abajo, fijos arriba, es parte de la arquitectura. Así que Alumina desarrolló sus sistemas y tuvo en cuenta en la ingeniería de sus sistemas esta transición entre sistemas. ¿Listo? ¿Cómo yo puedo mezclar un sistema con otro para llevar a cabo lo necesario? Y por último están los proyectos especiales. Estos son los proyectos en donde
No hay nada diseñado de antes, no hay nada parecido de antes y empezamos a adecuar nuestros sistemas para llevar a cabo este proyecto especial. Dentro de estos proyectos y los tipos de proyectos, yo siempre hago ciertas preguntas cuando los sistemas no se encuentran, digamos que cuando la solución no es lógica, empiezo a hacer ciertas preguntas al interior y al exterior y es, ¿lo que estamos necesitando existe en el mercado nacional? Eso nos habla sobre qué posibilidades tenemos acá de adquisición. Luego hablamos sobre existe en el mercado internacional. Si yo no lo encontré acá, bueno, tal vez acá no está, pero en el mundo existe esta solución o es algo que estamos desarrollando de nuevo. Y eso me lleva al cuarto punto y es, ¿se puede desarrollar algo nuevo? Por mi formación también como ingeniero, soy muy partidario de que todo se puede desarrollar nuevo. Todo es posible desarrollar. Pero para eso entonces debemos de tener en cuenta ciertos factores. Acá coloqué 3, hay muchos más, pero esos 3 son importantes. Los insumos necesarios. Si yo, por ejemplo, necesito una máquina nueva para poder fabricar este cerramiento o esta solución puntual, ¿cuánto puede costar la máquina? ¿En qué disponibilidad la voy a tener? ¿Cuánto tiempo necesito para poder aprender a manejar la máquina? Ese tipo de cosas. Un consumo mínimo es importante. Este es muy importante porque podemos nosotros, Alumina tiene la capacidad de desarrollar matrices nuevas para cada uno de los proyectos y lo hemos hecho ya. Hay proyectos en donde hemos desarrollado sistemas únicos para ese proyecto. Allí lo que debemos tener en cuenta es cuál es el consumo mínimo de material para poder fabricar este proyecto. Básicamente es, yo voy a hacer solamente una ventana de una casa y tal vez nunca más voy a volver a vender ese perfil. Bueno, ahí empezamos a tener como un balance de cuánto puede llegar a costar. Y por último, y este es bastante importante, es que viene después. Listo, digamos que yo traje el cerramiento y apoyé la solución en la China y ahora se dañó algo, una manija, y solamente esa manija está en la China. ¿Debo ir hasta allá a la China para traerla y para poder solucionar? ¿Qué compatibilidad tiene esta solución que di para poder darle un mantenimiento efectivo, para poder solucionar los inconvenientes, para poder tener una capacitación incluso en el manejo? Así que hay que tener todo esto en cuenta cuando desarrollamos un proyecto o desarrollamos un sistema nuevo. Y todo esto va siempre ligado a las alternativas de diseño. Digamos que muchas veces encontramos que al responder estas preguntas anteriores, tal vez el costo pueda llegar a ser muy alto y empezamos a tomar decisiones de, bueno, esto se nos está saliendo un poco de las manos, debemos tener otras alternativas de diseño. Esto a grandes rasgos nos dice lo que en diseño nosotros empezamos a tener en cuenta. Es un montón de información la que he dicho, pero nos va dando ideas de qué producto puedo empezar a seleccionar, de qué cosas puedo empezar a eliminar, otras a considerar y digamos que va cerrando las posibilidades de todas las herramientas que tenemos. Un segundo capítulo es el presupuesto. Y como un ítem muy grande es encontrar en el presupuesto la viabilidad económica. Ya había hablado del presupuesto dentro de diseño, ahora quiero hablar del presupuesto como un capítulo aparte. Algunas constructoras tienen esta parte del presupuesto, digamos, muy desvinculada a las demás. Otras lo tienen con la parte de diseño y otras lo tienen con la parte de compras. Es importante que en el presupuesto encontremos una forma de ahorrar reprocesos. ¿Por qué? Y la imagen lo dice claramente. Lo que nosotros queremos ayudarlos a ustedes es a, como se dice coloquialmente, a echar calculadora y ver la viabilidad del proyecto. Acá es donde empezamos a involucrar otros actores en la cadena. Comercialmente ya empezamos a preguntar cuánto puede costar puntualmente este vidrio, esta manija, este perfil, esta instalación. Y así empezar a darnos una idea mucho más clara de cuánto puede costar el proyecto. Se evalúan las condiciones del mercado y su volatilidad y disponibilidad, y esto es muy sensible aún más hoy. Si yo tengo un proyecto que se desarrollará en el tiempo, un proyecto de varias etapas, por ejemplo, lo que yo puedo empezar a prever es, hoy tengo un valor de ese perfil, de ese cerramiento, pero tal vez en un año ese valor pueda llegar a tender a subir.
tal vez en 2 años pueda llegar a tenderse a estar aún más arriba. Entonces, ¿cómo puedo asegurar ese precio o ese valor o ese presupuesto en el tiempo? Así que acá empezamos, digamos, a tomar herramientas sobre conocer la volatilidad del mercado, conocer qué viene, eh, por ejemplo, ahorita conocer que posiblemente por este tema de crisis vayan a haber repercusiones económicas, así que es importante tenerlo en cuenta. Creación de los presupuestos, se organiza, se mantiene, digamos, ya un valor aproximado cercano a lo que puede llegar a costar, y sobre este se toman decisiones sobre un rediseño o sobre un cambio de las especificaciones. ¿Listo? Cuando ya tenemos armado un presupuesto y sabemos en cuánto vamos, ¿sí? Si era lo que tenía considerado o no, y poder, digamos, darle la vuelta y hacerlo viable. Todo esto viene con la integración del BIM. Digamos que el BIM es una herramienta que nos permite a nosotros tener todo este tipo de información muy bien almacenada, muy bien administrada. Al fin y al cabo, el BIM es un software para administración de la información, y así poder, digamos, tener todo esto muy completo. En la contratación, vemos que la contratación arranca por una primera parte que es la cotización y una segunda parte que es la adjudicación. En la cotización, digamos, lo separo así porque en la cotización es cuando yo empiezo a enviarle a los posibles proponentes los planos y necesito que ellos ya me coticen cuánto vale puntualmente esto. ¿Cómo nosotros empezamos a apoyar acá? Digamos que muchas veces, y en la mayoría de los casos, las constructoras ya tienen un grupo de contratistas con los que ya han trabajado antes, con los que han tenido buenas experiencias, con los que llevan, digamos, a menudo sus proyectos. Así que en estos casos también nosotros apoyamos esto. Muchas veces nos piden referencias sobre ellos. Cuando son clientes nuestros también conocemos sus proyectos y damos una referencia sobre ellos. Muchas otras veces las constructoras también requieren de proponentes nuevos, por ejemplo, o dicen, bueno, este proponente de acá quiero desarrollarlo, así que nosotros siempre tenemos un soporte técnico para apoyarlos a ellos. Digamos que junto con mi labor como especificación, hay un equipo de asesoría técnica que está con los ventaneros para apoyarlos en este tema. Es decir que cuando hay un instalador nuevo, se acerca a la obra y yo quiero cotizar y le entregan ese sistema y él no lo conoce, tal vez puede que no lo conozca, nosotros estamos muy dispuestos a estar con él, ir al taller de él, enseñarle cómo se hace el cerramiento, ayudarlo a cotizar esta obra y apoyarlo en todo lo necesario para que él también pueda generar una muy buena oferta y ganarse el proyecto. Apoyamos en la revisión de las propuestas técnicamente hablando. Acá muchas veces lo que nos hemos dado cuenta es que a veces llegan propuestas con valores altos, muy altos, otros con valores muy bajos, y digamos que la constructora a veces no sabe por qué existen estas variaciones de precios. Entonces es apoyarlos y decirles, bueno, por ejemplo, acá se está cotizando este sistema o este tipo de vidrio, por otra parte acá le está cotizando este otro sistema, si funciona, no funciona, la norma lo permite o no lo permite, digamos que apoyar técnicamente y entender esas variaciones que pueden llegar a existir. Y por otra parte está la homologación de las alternativas. Muchas veces se reciben diseños del extranjero que llevan sistemas que no manejamos en Colombia, que no conocemos en Colombia, entonces necesitamos en Colombia homologarlos. Esto también apoyamos, ver cómo buscamos el equivalente y cómo mantenemos las especificaciones que vienen desde el exterior. La segunda parte es la adjudicación. Digamos que la adjudicación es cuando ya tenemos la selección de alguno de los proponentes, ya digamos la constructora hizo sus filtros, las investigaciones y ya tienen a alguien. ¿Cómo apoyamos ahí? Digamos que cuando, en este caso, con nuestros aliados, las personas que utilizan nuestro material, lo que hacemos es que apoyamos en esta negociación. Entonces empezamos a ver qué posibilidades hay de manejar precios, como les comentaba ahorita en la parte de presupuesto, de mantener ciertos precios. También vemos la viabilidad de esto. Planeación de tiempos de producción y fabricación, esto es muy importante. El objetivo también nuestro es conocer los proyectos, saber que vamos a necesitar este pedido de material y lograr al interior de la compañía hacer una buena planeación de esto. ¿Listo? No necesariamente el material que llega más rápido es el que necesito ahorita ya
para la obra. Muchas veces nos hemos dado cuenta que llega material a las obras y van en el piso 1 y son 8 pisos. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Almacenar todo este material, y eso es muy propenso a que el material se golpee por el tráfico normal de obra, se manche, bueno, un montón de cosas. Así que también en la Lumina buscamos que los tiempos sean los que necesita la obra realmente, ¿listo? Y los que necesita el instalador realmente para poder cumplir efectivamente con esto. Y un seguimiento a las condiciones del contrato, digamos que es estar de la mano junto con el contratista, apoyarlo, ser la cara de él también frente a la constructora, entender que las constructoras entiendan que no compraron solamente un material y ya, sino que compraron también una asesoría técnica muy grande detrás, un apoyo grande de una empresa como Lumina, y que, digamos, vamos a estar siempre de la mano con nuestros aliados para llevar a cabo los proyectos. Y por último, en el último capítulo tenemos la ejecución. Digamos que acá en el tema de ejecución es muy importante la parte de tiempos. Acá aportamos de varias formas. Podemos realizar capacitaciones a las personas de obra y a las personas de salas de ventas. En las salas de ventas, por ejemplo, nos encontramos que se sabe mucho y las personas de venta nos dicen: este piso es de este tipo de cerámica, esta cocina es así, 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 pero nunca hemos escuchado que nos hablen sobre las ventanas, y es algo que Alumina quiere aportar, que también podamos tener un conocimiento sobre la ventanería, que a mí, cuando la persona vaya a comprar un apartamento, le digan: mire, las ventanas que estamos colocando acá cumplen con la normatividad, usted va a tener un buen desempeño acústico, usted va a tener, no va a escuchar esos silbidos en las noches por el viento. Todas esas herramientas es importante también que las personas de las salas de venta las conozcan, y es algo que estamos empezando a hacer. Y también a la gente de obra propiamente, a explicarles cómo debe ser el manejo de la recepción de material, a explicarles lo que les estaba diciendo ahorita. No necesariamente tener el material desde un principio es bueno, porque si yo no lo tengo que instalar, pues se me va a dañar allí. Hablarles sobre cómo recibir una ventana también de nuestros instaladores, qué debo proveer yo para mi instalador, es decir, debo entregarle un vano bien hecho, bien acabado, y todo esto, digamos, que para poder llevar a cabo el proyecto de la mejor forma entre las dos partes. Un acompañamiento en la fabricación del producto. Queremos estar con nuestros aliados en sus talleres, apoyándolos en lo que ellos van viendo a medida que van fabricando. Entonces, los visitamos en los talleres, vamos, si tienen alguna duda técnica, si podemos apoyarlos a mejorar su manufactura, si podemos ayudarlos también a que ubiquen mejor la maquinaria. Todo eso, digamos, apoyamos en el proceso de fabricación. Y digamos que esta parte de inspección y recibo de mantenimiento, la inspección la deberíamos hacer en todo momento, ¿sí? Desde la llegada del material al taller del instalador, desde la llegada del material a la obra, desde la llegada del material nuestro a, digamos, desde los propios camiones de transporte. Todo eso deberíamos regularlo. Así que hablamos sobre la inspección de recibo y almacenamiento en todos los pasos de este camino. Y una revisión y feedback de la instalación. También lo que estamos haciendo es estar con las constructoras a medida de que va avanzando la obra. Vamos a la obra y vemos cómo se está realizando el trabajo. ¿Listo? Siempre de la mano de nuestros aliados, vamos con ellos y vemos cómo se está haciendo el trabajo, qué puede llegar a mejorar, si se está haciendo bien, también darlo a conocer a la obra, comentarles que es lo correcto lo que se está haciendo. Muchas veces surgen dudas de: esto debería sellarlo, esto no, esto cómo funciona. Ese es el acompañamiento que queremos dar en la ejecución del proyecto. Un capítulo muy importante, este es el último capítulo, digamos, dentro de la cadena, que a veces queda libre, pero que debemos entender que es también parte de la contratación, y es, acá lo hablo como mantenimiento, sin embargo es esa postventa, no como una falla, sino esa postventa como un servicio que debemos seguir prestando a los proyectos. En la operación, digamos, también apoyamos, damos charlas, ayudamos a que la gente conozca cómo debe ser el uso y el cuidado de los sistemas. Tenemos una guía muy completa, hemos tenido webinars también con
las personas acá al interior de la compañía que nos ha dicho cómo es el uso y el cuidado de los sistemas, y eso también lo queremos replicar a todos los eslabones de la cadena. La revisión y la reducción de postventas, hay postventas que siempre van a existir y postventas que no son aledañas ni siquiera al sistema propiamente de ventanería, sino a los asentamientos de obra. Todas las obras van a generar asentamientos, todas las obras van a tener poco tiempo después de su construcción modificaciones, así que eso va a generar postventas. Y es ese acompañamiento también para estar allí, para ver cómo se pueden solucionar, para ver qué se pudo haber hecho mejor también, siempre habrá posibilidad de mejorar y es algo que queremos apoyar. Y por último, hay un ítem que hay algunas constructoras que lo llevan muy juicioso, nosotros queremos apoyar a esto, hay otros que no son tan juiciosos con esto, pero que sepan que nosotros lo estamos haciendo y son los planos as built o la hoja de vida de los proyectos. Acá lo importante es conocer, por ejemplo, que resulta que en 3 años el proyecto del apartamento se rompió el vidrio y estaba especificado un vidrio especial. Yo irme y probar la tonalidad al ojo con otros vidrios en el mercado va a ser un proceso tremendamente difícil. Estoy muy seguro que no van a encontrar el vidrio exacto. Así que allí es donde tener esta información de saber qué vidrio fue el que se colocó en esta obra es importante. Este acervo informático nosotros también apoyamos y lo llevamos. Saber en qué proyecto se llevó el material de la referencia tal, con el acabado aquel y con el tipo de vidrio este, para que en caso de que haya una ruptura de vidrio o haya un daño por vandalismo, por ejemplo, pues sepamos cuál era el producto que estaba allí instalado y no tener que adivinar y preguntar a ver qué es lo que puedo reemplazar, sino que se reemplace por el producto adecuado e inicialmente instalado. Todo esto que les acabo de comentar, digamos que fue una manera rápida de entender cuáles son los pasos o cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta cuando entramos a ver los proyectos. Son un montón, seguramente se me escapan algunos otros, pero estos consideré que eran los más importantes y donde empezamos a decantar sistemas. Ahora, ¿cómo llevamos todo esto a la realidad? Digamos que qué oferta hay de parte de Alumina para satisfacer todo este tipo de necesidades que les acabo de comentar. Tenemos primero unos sistemas de ventanería y por otra parte, digamos como dos grupos grandes, voy a hablarlo así, sistemas de ventanería y unos sistemas de fachadas. Para los sistemas de ventanería está la línea superior, voy a dar un paso, digamos, rápido por acá, pero quiero que ustedes la conozcan. La línea superior, digamos, es un sistema que se desarrolló, es un sistema ya lleva más o menos algunos años en el mercado y lo que busca es satisfacer esta demanda de todos los estratos socioeconómicos que necesitamos. Tenemos un sistema que está hecho para las viviendas económicas, vivienda de interés social, ventanas sencillas, ventanas pequeñas, como por otra parte también los sistemas de un desempeño mucho más alto. Arrancamos por la serie superior 33, es un sistema de ventana corredera, un sistema económico, un sistema muy funcional y un sistema sobre todo diseñado para su fabricación en serie. Es decir, que este es un sistema ideal para la vivienda de interés social, en donde lo que tenemos es un mismo tipo de ventana replicado en muchas cantidades, ¿listo? Existe la línea superior 35, es un sistema muy interesante, es un sistema de puertas batientes, ventanas proyectantes y ventanas en bisagras también. Tiene la posibilidad de colocar, por ejemplo, un multipunto con su cámara europea. Es un sistema muy bonito, muy funcional, tiene un muy buen desempeño acústico, permite también realizar empalmes por mullón, lo que me ayuda a tener pisavidrios al interior de la obra. Esto me ahorra un montón de tiempo en instalación y también cuando necesito reemplazar los vidrios, también ayuda muchísimo tener los pisavidrios al interior. Es un sistema muy, muy chévere. Tenemos la serie 50, una de las más diversas, a mi consideración digamos que es una de las que más tiene mercado. En este puedo hacer ventanas y puertas correderas, es un perfil sencillo, tiene 5 centímetros del espesor de su perfil y digamos que funciona de una forma muy buena. Su competitividad económica en los proyectos es maravillosa. La línea superior 80 nos permite hacer puertas también y ventanas
con un desempeño más alto, con alturas más altas. Acá puedo llegar a tener alturas de más de 2,50 m, dependiendo de las cargas de viento. Puedo llegar a ubicar, por ejemplo, multipuntos. Es una puerta robusta, muy chévere y muy competitiva económicamente. Estas son las que hacen parte de la línea superior. La verdad es que la línea superior tiene un plus grandísimo en su funcionamiento, funcionan muy bien, y una de las cosas más interesantes es que también su competitividad económica y la capacidad de estar en diferentes presupuestos de mercado es muy alta. Voy a hablar rápidamente sobre las líneas Concept, unas líneas que ustedes ya conocen de demás. Está la línea Concept 40, sistemas proyectantes, Concept 50, unas ventanas correas también. Lo característico de las líneas Concept o líneas europeas son los cortes a 45 grados en sus esquinas. La Concept 55, un sistema muy bonito de una puerta plegable. Ahí en el render se puede ver también claramente el sistema, es muy interesante. Y la Concept 100 como uno de los, digamos que nuestro producto insignia de cerramiento. Es muy chévere esta puerta. Por último están las fachadas unitizadas, serie 63, 65, fachadas que están diseñadas para que su instalación sea muy rápida. Su desempeño es maravilloso, el desempeño de estanqueidad es muy bueno. Y las fachadas stick, seguramente muchos ya las conocen, la fachada 45, 75, que nos permiten realizar, digamos, proyectos que requieren geometrías extrañas, a veces curvas. Un proyecto muy interesante, un sistema muy interesante para aplicar en gran variedad de proyectos. Esto es algo rápidamente lo que les quería contar. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio que me han dado. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hoy con nosotros. Como siempre, vamos a arrancar entonces poniendo algunas preguntas que tenemos del público. Cristian, yo creo que voy a hacerte un par de preguntas que tengo yo. La primera es, luego de las charlas que hemos tenido, de los webinars que hemos tenido antes, nos hemos dado cuenta que hay una falta de normatividad obligatoria hoy en día, ¿sí? Y en este caso, esa normatividad obligatoria nos está, digamos, está cambiando o está afectando el hecho de que no se están poniendo en los proyectos los productos que se deberían. Nos hablaron en todos los webinars y tú hablaste ahorita de una normatividad obligatoria, que es la norma sismo resistente. Bueno, tenemos algunas otras resoluciones y demás que hablan sobre los otros temas, pero que no son de obligatorio cumplimiento muchas de ellas, o que no amarran a que todos los proyectos lo tengan. Pero ¿cuál sería la ventaja de un proyecto que lleve a cabo o que desempeñe, digamos, o que utilice más bien esas normas que no son obligatorias? ¿Cuál podría ser la ventaja para estos proyectos? Ok. La normatividad en general está hecha para mitigar en caso de daños los efectos que hay por esos daños. Digamos que preservar la calidad humana y, pues, digamos, mantener la seguridad. Que algunas se hayan vuelto obligatorias y otras no, bueno, es una variación, pero todas las normas apuntan a esto. Así que cuando damos cumplimiento a normas, por ejemplo, como la 6313, la NTC 6313, donde se hace un requerimiento mínimo de cumplimiento a entradas de aire y de agua, lo que yo estoy garantizando en la obra es un mejor confort, una mejor calidad de vida para el usuario de este proyecto, y una seguridad, digamos, más garantizada ante el desempeño de los sistemas. Digamos que estoy entregándole, en general, una mejor vida a quien está utilizando el proyecto y por consiguiente las herramientas. Adicional a esto, podríamos mencionar, por ejemplo, las exenciones tributarias que tendrían los productos cuando tienen cierto tipo de certificación o cuando cumplen, digamos, estas excepciones que tiene la ley acerca de los edificios verdes, entre comillas, ¿verdad? Claro, el tema de las certificaciones verdes viene en auge. Digamos que está muy visto de que las certificaciones verdes son únicamente para proyectos que tienen un presupuesto alto, y eso, digamos que es falso. Hay muchos proyectos de interés social con certificaciones verdes, y lo que hace este proyecto es primero garantizarle que la persona que tiene un apartamento en vivienda de interés social tiene una buena calidad de vida, pero adicional
que también tiene en el proceso de compra, todos los que están en la cadena tuvieron un beneficio económico, que es en renta y en IVA. Vale, muy bien. Ahora voy a leerte la pregunta. Bueno, voy a empezar con algunas preguntas que tenemos del público. Camilo Vélez nos pregunta que cuando estabas refiriéndote a productos estándar, estándar diferenciado y estos y especiales, que si los productos estándar te estabas refiriendo a la línea maestro o a esas líneas de productos antiguos que existen en el mercado hoy. No. Las línea maestro, digamos, es una línea que muchos conocen, seguramente todos los asistentes que están acá conocen, son sistemas que se diseñaron hace 20, 30 años, tal vez hasta más, pero no, digamos que a lo que me refiero con los productos estándar son esos diseños estándar, un diseño, por ejemplo, de una ventana XO corredera, es un diseño estándar que hace parte y que se encuentra en cada una de las líneas que nombré rápidamente al final, es decir, esa misma línea estándar, diseño estándar está en la serie 33, serie 50, serie 80, pero son productos que, digamos, no necesitan modificaciones aparte de uniones con sistemas distintos o empalmes que no están especificados, sino son más diseños estándar. Ok, vale. Nos pregunta Henry Galvis, bueno, nos dice que él no está de acuerdo o que está en discrepancia con lo que dice la norma sismo resistente respecto al uso del cristal templado en una ventana en una fachada principal y no como uno laminado. Lo que le entiendo es que él preferiría poner un vidrio laminado en una fachada principal antes que poner un vidrio templado. ¿Cuál sería su opinión respecto a esto, Cris? Acá el tema es un poquito más largo, tiene mucha razón la verdad, y es que un vidrio templado sí tiene una mayor resistencia al impacto, pero de todas formas, si el impacto es muy fuerte, la persona va a seguir derecho. Es decir, si tengo un vidrio templado en una fachada, digamos, de oficina, si la persona al interior está en una silla de ruedas y se fue muy fuerte contra el vidrio, él va a seguir derecho y pues puede ocurrir una tragedia. Así que sí estoy de acuerdo que debería haber una mejor especificación respecto a qué es seguridad. Digamos que la norma habla sobre vidrios de seguridad y dentro de los vidrios de seguridad están los laminados y los templados y nos permite usar cualquiera de los dos. Allí es donde empezamos a tener, digamos, una conciencia más sobre los proyectos y frente a este tipo de cosas que es lo que acaba de decir, recomendamos muchas veces más los vidrios laminados. Pero, pero hay que tener en cuenta temas de que, por ejemplo, pueden ocurrir factores de estrés térmico eh, que me obliguen a utilizar vidrios templados. En este caso, siempre será mejor utilizar un vidrio templado laminado, pero hay que verlo puntualmente. Pero digamos que es muy importante la apreciación de la persona. Sí, digamos que un vidrio laminado al menos retiene a la persona del impacto. Es cierto. Vale, muy bien. Eh, Tengo otra pregunta de Camilo Vélez también. Dice que cómo se puede manejar la posventa de un asentamiento diferencial en una edificación, ya que el asentamiento que él tiene ha presionado las ventanas y ya no se pueden sacar las ventanas del vano porque se deformó el vano. ¿Cómo se podría manejar ese asentamiento? Este es un tema que va ligado mucho a la obra, va muy ligado a también hablar claramente con la obra y conocer que existen algunos asentamientos eh, predecibles en las obras. Un calculista estructural en la obra debe de tener también un valor aproximado del asentamiento que puede existir en un cerramiento. Y también los sistemas consideran ciertos tipos de asentamientos. Así que este es un tema muy difícil, la verdad puntualmente queda en la negociación, en los contratos, en lo que digan los contratos, de quién hace parte de una cosa o la otra, pero también de pronto decirle a la persona que debería haber alguna información de parte del ingeniero calculista del proyecto sobre cuánto calculó él la deflexión máxima de estas vigas para conocer si efectivamente se excedió esa deflexión máxima que esa persona había calculado y ahí empezar a delegar responsabilidades, pero es un tema muy complicado de tratar, la verdad es difícil. Sí, de hecho la norma me aclara cuánto deberían ser los asentamientos máximos, es decir, eso está normatizado. El problema es que muchas veces los elementos como las ventanas y las puertas no están diseñados para adaptarse a esos asentamientos. Hemos tenido casos y problemas con obras nosotros en los que incluso se han reventado los vidrios de las fachadas porque las placas se han comprimido y han
flectado los perfiles y han flectado los vidrios y terminan rompiéndolos. Esto es un problema, digamos, no menor, cuando se presenta no es un problema menor y la verdad la única forma de corregirlo es desmontar completamente la ventana, eh, incluso algunas veces hasta teniendo que echarla a perder, es dañándola para poder desmontarla, para poder, digamos, realizar las postventas y revisar las postventas. Camilo nos pregunta que cómo puede acceder a la calculadora de la carga de vientos. Camilo, eso está a través de nuestra página de internet. De todas formas, en el chat del webinar le vamos a enviar el vínculo, pero en nuestra página de internet, si usted entra a cada uno de los productos que nosotros tenemos para los herramientas arquitectónicos, puede ver que hay un recomendador de producto y una calculadora de presiones del viento. Ahí las puede acceder. Dice John Ramírez, dice que pregunta qué importancia le da Alumina a los empaques o sellos de caucho, digamos, entre la fusión del aluminio y el vidrio. Son indispensables. Digamos que nos pregunta sobre qué importancia nosotros le damos, son indispensables. Nosotros consideramos que es un producto que no se puede omitir. Hemos encontrado casos en donde vamos y a veces por colocar un vidrio de mayor espesor se omite algún empaque. Eso no es correcto, no es adecuado, no está bien hecho. Básicamente porque uno de los factores grandes es que las dilataciones del vidrio y del aluminio, su dilatación está a diferente velocidad con respecto a la temperatura y eso va a terminar haciendo de que entre, digamos, ciclos de temperatura y expansiones y compresiones del material, algunos estalle. Claramente va a ser el vidrio, así que la importancia que nosotros le damos es que es indispensable, es supremamente importante. Todos nuestros sistemas llevan empaquetaduras o llevan especificaciones de siliconas o llevan un elemento que está entre el vidrio y el aluminio que es indispensable colocarlo, siempre debe estar. Total, de las 5 grandes capítulos o 5 grandes partes que tiene una ventana, en este caso estaría el aluminio y el vidrio, obviamente, están los accesorios de maniobra, en este caso serían las cerraduras, los rodamientos, bisagras, demás. Están los accesorios de ensamble, que en este caso serían tornillos, escuadras de ensamble, ángulos de aluminio también que se utilizan para ensamblar, y los accesorios de sello, entre ellos están los empaques, las siliconas que se utilizan, las felpas que se utilizan. El más importante de todos los accesorios o de los capítulos que acabo de hablar es precisamente de los 5, es los accesorios de empaque. Esto garantiza el funcionamiento de todos los beneficios que debe tener una ventana. Hay una pregunta anónima. Nos preguntan qué tipo de perfilería se está utilizando en las ventanas para certificaciones LEED. Digamos que acá no es puntualmente qué perfil, porque los requerimientos son muy diversos. Cada proyecto tiene un requerimiento distinto. Aquí empezamos a ver, por ejemplo, si junto con el estudio bioclimático nos damos cuenta que la mejor especificación es colocar un vidrio con cámara, pues allí debo empezar a pensar, bien sea o en los sistemas de fachadas o en los sistemas de la línea Concept, que me permiten abarcar vidrios con espesores considerables, espesores de 15 hasta 24, hasta 28 milímetros, incluso hay vidrios cámara bastante grandes, así que allí tenemos que ver el conjunto. Digamos que no hay un perfil que yo le diga esta serie es la de LEED, no, cada caso es por separado. Al igual como le comentaba también, hay certificaciones LEED en proyectos de vivienda de interés social, lo que quiere decir que incluso la perfilería que nosotros consideramos económica y el sistema más sencillo no queda descartado dentro de la selección de los perfiles que pueden entrar para la certificación LEED. ¿Listo? Acá se examina ese producto completo, la ventana en conjunto, su cumplimiento normativo base y su desempeño para ayudar al uso sostenible de recursos, del agua, de la luz, de los residuos, de todo esto. Vale, creo que la respuesta que acabas de dar también le responde a Jairo Achiardi o Achiardi, que nos preguntaba que si habíamos tenido alguna experiencia en certificaciones LEED para vivienda de interés social y digamos que preguntaba lo mismo, qué tipo de perfiles se utiliza. Pues la respuesta que usted acaba de dar básicamente es que debe revisarse proyecto a proyecto para poder hacer la mejor especificación.
Nelson Tavares nos pregunta que si el acompañamiento que damos en Alumina en obra solo se hace con constructoras y arquitectos o si se hace también con transformadores. Nelson, esta pregunta la respondo yo. Nosotros estamos apoyando a nuestros clientes en obra o principalmente en los sistemas diferenciados, es decir, cuando se están utilizando la línea superior, la línea concept o las líneas de fachadas. Es decir, nosotros hacemos el acompañamiento por parte de la obra si nos lo requieren, pero obviamente acompañado del manufacturador, de quien hizo las ventanas. Así que si requiere algún acompañamiento, puede contactarnos también para darle el acompañamiento necesario. Andrea nos pregunta, y esta es la última pregunta que vamos a tener, Cristian. Andrea nos pregunta que si ella puede tener, digamos, una presentación de los materiales y sus usos para facilitar la especificación de sus proyectos, además de que quiere ver todos los webinars que hemos presentado. Si me permite, yo le contesto esto también, y es, Andrea, nosotros tenemos en este momento en nuestro canal de YouTube todos los videos de los webinars que hemos tenido, para que puedas acceder a ellos cuando quieras. Además de que hemos enviado, digamos, las memorias de todos los webinars que hemos dado a los asistentes. Si no te han llegado o si quieres recibirlas, por favor, a vuelta del correo, del correo que recibiste la invitación de este webinar, escríbenos y te enviamos las memorias que te hagan falta. Respecto a la especificación de los proyectos, claro, además de las presentaciones que tienes, están los datos de Cristian en este momento en la pantalla, puedes tomar nota de ellos. Digamos que para ayudarte a especificar y para ayudarte a cumplir con todos los requerimientos que tengas en diseño y construcción, para eso tenemos al equipo de especificación, del cual hace parte Cristian hoy. Cristian, muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo, por la presentación, gracias por la información. Y a nuestros asistentes también. Perdón, sigue. No, a ustedes muchas gracias por el espacio, espero haya servido también para darles alguna luz sobre ciertas cosas y cuenten siempre con nuestro apoyo. Somos un equipo de 4 personas, tenemos presencia a nivel nacional, digamos que en caso de necesitar se pueden contactar conmigo ahí el contacto y yo lo referenciaré con la persona que puede darles una mejor atención por cercanía o yo directamente. Listo, muchas gracias, Gabriel, por todo. No, Cristian, muchísimas gracias a los asistentes, nuevamente muchas gracias, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de aprendizaje que hemos tenido los jueves aquí en los webinars de Alumina, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar toda esta información. Cristian, muchas gracias, un abrazo a todos los asistentes, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias.